Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer como iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice la palabra del Señor que Esteban estaba anunciando y declarando por medio del testimonio que había recibido de Jesús, por medio del testimonio que había recibido de aquellos que habían instruido su vida, anunciando que Jesucristo sanaba, salvaba y hacía milagros. Dice la palabra de Dios, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellas eran desatendidas en las distracciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros y 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pamenas, y a Nicolás, prosélito y de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice que los apóstoles estaban en un tiempo de cosecha, en un tiempo de avivamiento, en un tiempo donde la gloria de Dios descendía de tal manera que cada discurso, que cada predicación, que cada testimonio que se podía anunciar en Jerusalén y alrededores de todos los pueblos que venían a oír el mensaje de Cristo, a través de los apóstoles, Dios derramaba milagros y prodigios. Dios manifestaba su esencia para que aquellos que le creían y a su nombre
La gloria de Dios estaba cayendo en pleno avivamiento cuando Jesús ya había descendido a los cielos, pero la gloria de Dios les acompañaba a aquellos que creían en su nombre. Y los apóstoles habían tomado la actitud de llevar el nombre de Cristo en todo momento y en todo lugar. ¿Sabe que yo quiero invitarte a que tomes el nombre de Cristo y que puedas llevarlo en todo momento y en todo lugar con la bandera en alto? La palabra dice que aquellos que creyeren, la gloria de Dios les seguirá. La gloria de Dios te sigue cuando tu corazón empieza a creer en lo que no ves, en lo que no sentís y aún en lo que parece que es imposible. Para aquel que cree, todo le es posible, y a su nombre. Pero qué importante es poder saber de que el nombre de Cristo es el primero en cada una de nuestra vida, y a su nombre. En cada uno de nuestro corazón. El nombre de Dios tiene que ser exaltado en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Para que el Espíritu Santo empiece a hacer milagros a través de tu vida, necesitas acercarte a Jesús. Necesitas creer en lo que no ves. Estos varones creían en algo que no veían más. Ya no estaba Jesús. Jesús ya se había ido. Pero ellos decidieron creer en la promesa que estaba por medio de Jesús. Jesús le había prometido y le había dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin. A donde ustedes vayan, yo los voy a acompañar. Y harán milagros y prodigios. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre los enfermos se sanarán. Los muertos resucitarán. Esa es la promesa de aquel que se fue un día, de aquel que los dejó solos, pero dijo: yo me voy a preparar moradas, pero dejaré un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que lo guiará, que lo va a llevar a un camino de verdad, a un camino de justicia, y jamás lo vas a abandonar. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Él nunca va a ir atrás tuyo. Él siempre va a ir al frente, para poder cuidarte donde caminas, para poder enseñarte que está mal lo que haces muchas veces, para poder instruirte cuando estás equivocado, para poder decirte a dónde está la necesidad, y la gloria de Dios quiere caer sobre esa necesidad. Los apóstoles estaban en un pleno avivamiento. Los apóstoles estaban donde la gloria de Dios caía. Estaban haciendo su trabajo, su tarea, estaban llevando lo que habían recibido un día del Maestro. Estaban llevando y estaban haciendo lo que un día habían recibido de aquel que los engendró, que los cuidó, que los crió, que los amó, que los defendió. Aquel que un día había dado todo para que ellos puedan ser diferentes. Ellos un día creyeron en Él y empezaron a continuar lo que Él dejó. ¿Sabe qué? Usted tiene que continuar lo que cada uno de aquellos que les enseña un día no están más. Usted tiene que continuar lo que el Maestro está día a día enseñándole. De aquel Maestro que está dedicándose con palabra, con unción, con dedicación, con esfuerzo, a instruir en fe a los hombres y a cada mujer de la tierra. Dice que estaba Eliseo y Elías, y dije que le dijo Eliseo: Elías, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo le dijo: yo quiero la doble porción del Espíritu de lo que vos tenés. Dura cosa y difícil has pedido, pero yo te lo voy a dar si usted me sigue, y si usted ve cuando Dios me arrebatase, va a ser derramado sobre ti. Y sabe que cada cosa que usted le pida a Dios, cada cosa que usted se atreva a creer que puede lograr, cada cosa que usted sepa que lo puede lograr y lo puede recibir de Dios por medio de la fe, tiene un precio. Diga conmigo: todo tiene un precio. Diga conmigo: todo cuesta, pero no es imposible. Todo tiene un precio. Muchas veces queremos servir a Dios con alegría, con gozo,
Y quizá estamos empezando y lo logramos y estamos en un tiempo de avivamiento, pero Dios está esperando ese precio que tiene que pagar para seguir creciendo y a su nombre. Ese precio que tiene que pagar para seguir avanzando. Y no es un precio que usted tiene que hacer por la humanidad como Cristo ya lo hizo. Pero sí es un precio que usted tiene que pagar con su servicio, con su adoración, con su alabanza, con su ayuno, con su devoción a Dios, con su actitud todos los días, para que Él se haga fuerte en usted, para que Él pueda acrecentar en usted los dones del Espíritu, esos milagros que habla la Biblia, esos milagros que los apóstoles estaban haciendo, no eran porque eran magos, eran porque ellos un día recibieron una promesa, recibieron una palabra del Maestro y le creyeron y dudaron quizá también en un momento. Pero se atrevieron a creer y también te digo que se equivocaron. Pero Dios tuvo misericordia y los volvió a perdonar y los volvió a levantar y se derramó el Espíritu sobre aquel varón como Pedro, que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos de esa ciudad, pero él lo había negado al Señor. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios donde dice que lo que promete Él lo cumple. Pero sabe que aquellos que tienen que servir a Cristo con devoción y con alegría, era tanta la gloria de Dios que caía, era tanto el trabajo que tenían, que no se podían ocupar de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que había gente que estaba murmurando. Había gente que estaba diciendo, pero esto va a hacer muchas cosas, y dejan abandonado muchas de las tareas que también son importantes en la iglesia. Hay milagro de Dios, hay milagro, hay prodigio, pero las mesas están desatendidas. Las viudas están desatendidas, las mujeres están desatendidas, los niños están desatendidos. Hay muchas tareas de la iglesia que fueron desatendidas porque todos se enfocaron a llevar la palabra y a estar en el foco del avivamiento y del milagro, y donde los enfermos llegaban, oraban los apóstoles y se resucitaban. Eso era un avivamiento hermoso, pero por atrás había quedado la estructura vacía, había quedado lo que ya estaba descuidado, y es su nombre. Es como que usted empiece una campaña con el pastor y todos los días predicando en diferentes ciudades, diferentes provincias, y la iglesia quede vacía. Amén. Y la iglesia quede desatendida. Como que todos estamos en el pleno avivamiento y los que están acá en la iglesia congregando se queden medio, amén, solos. Dice que los apóstoles se juntaron hablando como en una asamblea y tomaron una propuesta y dijeron: nosotros no vamos a dejar de predicar el Evangelio. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es llevar su palabra y que los prodigios y milagros empiecen a hacer. No vamos a dejar de lograr lo que hasta ahora, con el precio que hemos pagado, se está logrando, porque la multitud aumentaba todos los días. O sea que Dios estaba con ellos. Tenía que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dígale a su hermano: Dios es un Dios de orden. Dice la palabra del Señor: y hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de los que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distracciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe,
a Procono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe que cuando el Espíritu de Dios empieza a hacer lo que empieza a ordenar y hacer lo que quiere hacer en una iglesia, empieza a tomar un orden, empieza a tomar una forma, las cosas empiezan a poder presentarse quizás de buena manera, pero medio deformada. Y Dios empieza, después de un tiempo de crecimiento, a dar la forma que necesita, para que eso pueda ser una imitación para aquellos que están mirando y para aquellos que necesitan vivir distinto. Y sabe que Dios empezó en este lugar a hacer un milagro en aquellos años, amén. En el 99, 2000, 2001, el Espíritu Santo caía, la gloria de Dios caía. Pero Dios empezó a traer en este tiempo una forma y un modelo distinto. Hoy tenemos un templo, hoy tenemos departamento, hoy tenemos una iglesia, hoy tenemos deseos de crecer. Por lo tanto, Dios tiene que empezar a derramar el orden sobre cada persona para que el ministerio crezca. Y eso no. Los apóstoles decían: yo no voy a dejar de predicar, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer, yo no voy a dejar de cumplir como apóstol lo que Dios me dijo que tengo que hacer, de orar por los enfermos, de que los enfermos recibirán sanidad. La palabra que es dada por el apóstol es dada por medio del Espíritu Santo. Pero dice que hay cosas que tenemos que empezar a atender porque están descuidadas. Entonces dice que eligieron 7 varones a través del consejo, amén, de los discípulos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, varones con ejemplo, varones, amén, que esforzados y valientes para poder atender las mesas, para atender las familias, para poder que la iglesia no era que todos estaban en sus casas como quizá hoy tenemos nosotros, nuestro hogar, nuestra casa. Era un pueblo entero, era un lugar donde todos habitaban, estaba empezando algo nuevo, amén. Todos estaban juntos. Dios empezó a darle forma a la iglesia en Jerusalén. ¿Y sabe qué? Este es el tiempo donde Dios quiere darle forma a la iglesia. Este es el tiempo donde Dios quiere, a través de la visión, recibimos el milagro, recibimos la visión. Los apóstoles, amén, Dios lo ha levantado para predicar palabra. Pero Dios está esperando a aquellos que necesitan estar en el ministerio para poder darle forma a este lugar, para darle forma a la iglesia de Cristo en Jujuy. Y sabe que el Espíritu de Dios empezó a mostrar y eligieron 7 varones, 7 personas, la cual oraron, ungieron y enviaron a hacer la tarea. Y sabe que la tarea de aquellos varones era de atender las mesas, las viudas, las necesidades de la iglesia. Tarea ardua. Quizá capaz hasta la tarea más que un pastor, que un apóstol. Pero estos varones habían sido elegidos porque habían pagado un precio. Y sabe que cuando uno elige a una persona para poder ungirla o para poder enviarla a una tarea, una función, sepa de que la bendición de Dios no es que usted va a tener todos los días fiesta y alegría, sino que también va a tener que pagar precios por seguir a Cristo, mucho más cuando la unción de Dios cae sobre nuestra vida. Y sabe que una historia a donde una persona hasta su propia vida tuvo que pagar el precio para poder marcar una diferencia. Yo quiero que usted pueda leer, dice la palabra de Dios
Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Saben que era uno de los 7 varones que estaban siendo elegidos para una misión? Lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de buen testimonio, lleno de la pasión por servir a Dios, lleno de la fuerza. Esteban era un joven dedicado a la obra, apasionado, a donde estaba anunciando que Cristo había resucitado, que Cristo estaba a través de sus vidas haciendo milagros y prodigios. Y muchos se enfurecían y muchos se enojaban. Cuando Dios empieza a dar forma a la iglesia, muchos se empiezan a enojar. El pueblo se va a querer levantar. Mucho el enemigo va a querer venir a querer traer división, engaño. Porque Dios está trayendo una forma para que la iglesia camine de una manera correcta y a su nombre. Yo quiero invitarle a que se pueda poner de pie a alguien. Quiero poner un ejemplo. Amén. Y yo quiero que pueda dar una vuelta alrededor de los bancos. Amén. Den una vuelta. Camine normal, como ustedes. Camine. Yo quiero invitarle a usted, ¿cómo ve al hermano que está caminando? ¿Cómo lo ve? Sin ver si es gordo, flaco, petizo, pelo largo, qué perfume tiene, el más caro, el más barato. ¿Cómo lo ve que camina? ¿Cómo lo ve que camina? A ver, un ejemplo, hermano. ¿Y cómo camina? Firme, normal. De una manera que realmente su cuerpo camina derecho, no está tambaleándose, ni siquiera está, amén, cayéndose para los costados. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos que caminar como cuerpo de Cristo, formados, derechos. Yo quiero invitarte que ahora se levante el hermano Jorge y camine medio como agachado y cruzado. A ver, yo quiero dar este ejemplo para que usted vea. Agáchese y camine medio deformado. A ver, ahí. A ver, ahora yo le voy a decir a él, ¿cuánto tiempo él puede durar caminar así? Dígame, ¿cuánto tiempo camina durando así? No mucho. ¿Y sabe qué? Dios quiere que camine con una iglesia formada, una iglesia no en deforme. El Señor quiere darle forma al templo. ¿Amén? Y cuando hablamos de templo, no hablamos de estas paredes. Hablamos de su vida. Hablamos que usted es miembro ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y usted tiene que caminar como miembro del cuerpo de Cristo, derecho. Ahora, cuando usted se quiebra un pie, un brazo, usted ya no puede caminar como tiene que caminar. Porque ya hay un miembro que está lastimado. Ya hay algo del cuerpo que está mal. El Señor empezó a darle forma a la iglesia. El Señor empezó a hacer milagros y prodigios, pero también dijo, se están descuidando de algo, entonces vamos a agregar aquello, amén, para que la iglesia no quede deformada, para que la iglesia no quede, amén, con un lado positivo y con un lado vacío. Vamos a empezar a darle forma y Dios va a empezar a hacer mayores milagros y mayores bendiciones van a caer, porque Dios es un Dios de orden. Denle un fuerte aplauso si usted quiere.
Entonces ya no se quejaban. Entonces ya no declaraban, los apóstoles van a predicar, van a orar por los enfermos, van a llevar la palabra a la otra ciudad. Ya no se quejaban, porque ya había quien atendía lo que estaba desatendido. ¿Amén? Entonces ya no va a haber queja. El pastor no viene. ¿Qué pasa? El pastor no está. Porque va a haber gente que va a estar. Y se va a dedicar a hacer lo que tiene que hacer, y a su nombre. Porque para eso estamos, para que crezcamos. Yo creo que cada uno de nosotros solo no podemos hacer todas las cosas. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si yo lo pongo a mi hermano Ezequiel a que se haga cargo de la iglesia completa, capaz que no va a poder ni empezar, pero no porque no tenga la capacidad, no, porque no se puede hacer todas las cosas solo. Y a su nombre. Porque yo no puedo preparar el equipo, barrer la iglesia, limpiar los baños, acomodar los bancos, fijarme el púlpito, venir y después de la noche predicar, cantar. Al otro día yo no vengo más. No porque no puedo, me voy a enfermar, ¿me entienden? Es muy importante que cada uno de nosotros sepamos este mensaje. Yo no sé si usted me está entendiendo o no me entiende nada, una de dos. O me entiende o no me entiende nada. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando? ¿Cuántos no entienden nada? Levante la mano los que no entienden nada. ¿Todos están entendiendo? ¿Amén? Lo que Dios está hablando. Dios quiere, en el medio del milagro, que las cosas se trabajen en orden. ¿Y sabe cómo se va a empezar a trabajar en orden? Dándole forma. Y ahora yo le quiero decir algo. ¿Quién es el que da la forma? Yo quiero que usted aprenda esto. Levántese, hermano, y ¿quién es el que pone la forma? ¿Sabe qué? Acá dice que los apóstoles empezaron a invocar y a decir, venimos, vos también. Nicanor, ahí está Nicanor. Gloria a Dios que hay un Nicanor acá entre medio de nosotros. Hermano, el nombre que le pusieron al hermano fue una bendición, porque fue uno de los varones llenos del Espíritu Santo, la cual fue escogido para una misión. Y yo creo que él está viviendo una etapa, quizá hoy, similar, porque Dios está llamándolo a ser lleno del Espíritu Santo en este tiempo y a servir. Y eso, sabe que no es casualidad, eso es causalidad, porque la causa es de Dios. Y sabe que los apóstoles se encargaron de evaluar y de ver quiénes eran los que tenían que ser apartados como obreros para poder darle forma a ese avivamiento que venía avasallando y arrasando y que se multiplicaba todos los días, cada minuto crecía el pueblo. Hermano, cuando hay una iglesia en crecimiento, cuando hay algo que se está multiplicando, tenemos que empezar a darle forma a las cosas. ¿Amén? Y cuando uno empieza a darle forma a las cosas, empieza a ver mejor de otra manera las cosas. Y a su nombre. Pero ¿saben también que aquellos que empiecen a ser apartados y llenos del Espíritu Santo van a empezar a tener que pagar precio? Y en esto yo me quiero detener, porque esto es muy importante. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y que ya levantamos la mano y declaramos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos quiere que Dios lo use y haga milagro y prodigio de Dios a través de usted? ¿Cuántos anhelan hacer un milagro de Dios? ¿Cuántos? Díganme cuántos. Anhelan poder recibir el Espíritu Santo y orar por un enfermo y verlo que se levanta de ser paralítico, de ser ciego. Muchos por ahí podemos ver otros programas de televisión y podemos ver el milagro. Pero yo le quiero decir que usted ya no va a ser parte de una pantalla de televisión. Amén. Ya no va a ser un espectador. Usted va a empezar a vivirlo. Usted va a empezar a sentirlo. Porque para eso Dios nos ha llamado. Para que empecemos a vivir el Evangelio de Cristo como tiene que ser. Amén. Y estos varones empezaron a hacer la tarea. Pero dice que se ensañaron con una persona, a la cual el enemigo le empezó a juzgarlo.
Y sabe que en ningún momento el enemigo le permitió retroceder. En ningún momento este varón que se llama Esteban, lleno del Espíritu Santo, de fe y de ¿qué? De sabiduría, empezó a hablar, a enseñar. Y muchos que estaban escuchando a Esteban empezaron a enojarse, empezaron a crujir los dientes, empezaron a blasfemar y no sabían por qué, y no sabían decirle las cosas porque no tenían cómo juzgarlo. Esteban era un varón correcto y recto. Entonces dice que fueron y pagaron a la gente, amén. ¿Para qué? Para que empiecen a blasfemar y a decir, este está hablando en contra de la enseñanza de Moisés. Está hablando en contra de la ley de Moisés, de lo que nuestros antiguos profetas nos enseñaron. Entonces empezaron a coimear, a pagar. Tomá, anda, habla en contra de este que no sabemos cómo encauzarlo. Y estos varones empezaron ante el concilio, que era la autoridad mayor ahí. Es como ir a la comisaría y empezar acá a hacer una denuncia a todo el barrio. Y vinieron y lo apresaron. Dice la palabra de Dios, escuche bien. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado en el trono de Dios. Estaba siendo juzgado, condenado. Y te quiero decir una cosa más, no solamente juzgado y condenado, sino dice que lo echaron de la ciudad, lo expulsaron de la ciudad, y en ningún momento negó al Señor. Y no solamente lo expulsaron, sino que empezaron a apedrearlo. Imagínense que yo agarre y el hermano Ángel, como diácono de la iglesia, esté afuera siendo juzgado por la gente, echado, amén, expulsado y apedreado. Por ahí capaz que leemos esta escritura, esta palabra, esta porción divina de fe. Podemos llegar a imaginarlo, pero no podemos llegar a saber qué se siente. Ser apedreado. Si muchas veces uno te toca sin querer, ya te duele tu cuerpo. Imagínense ser apedreado por toda la gente. ¿Y sabe qué le quiero enseñar? Que para servir a Dios y ser lleno del Espíritu Santo debe pagar un precio. A Esteban le tocó pagar un precio. Y no tuvo temor ni tuvo miedo y tampoco se imaginó que iba a partir con Dios. Pero el Señor hace las cosas como Él quiere, ¿eh? Y Él dice que en ningún momento lo negó, en ningún momento se enojó, en ningún momento insultó, blasfemó, sino que dijo, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y dice que cuando puso los ojos al cielo, los cielos se abrieron solamente para Él. Y cuando el diablo te quiere venir a cascotear, usted tiene que mirar al cielo. No mire los cascotes, ni mire quién te cascotea. Empezá a mirar al cielo, porque si Satanás se levanta cascoteándote el rancho, es porque hay algo grande que Dios tiene para ti. Y si hay algo grande que Dios tiene para ti, no dejes de mirar a Cristo y no lo niegues, por más que vengan cascote tras cascote, empiece a seguir a Cristo y Dios va a derramar su bendición sobre su vida y a su nombre. Y a su nombre. Cuando el diablo empieza a levantar los cascotes, usted tiene que empezar a levantar su mirada a Dios. Y por más que los cascotes sean pesados y le duelan, hay alguien mayor que está con nosotros. ¿Y sabe qué? Él tomó la heredad de Dios, tomó la herencia espiritual, porque miró a los cielos y se fue con Dios. ¿Y sabe qué dejó? Dejó una marca. ¿Sabe cuál dejó la marca? ¿Sabe qué camino dejó a seguir? De que nadie puede frenar la palabra de Dios.
Nadie puede frenar a Cristo. Nada te puede frenar, hermano. No te puede frenar nada. Nadie te puede venir a frenar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está con vos. Y si la gloria de Dios está con vos, ¿quién es en contra tuya? Levantate en fe en este tiempo y declará: yo quiero servirle a Dios por más cascote que el diablo tire. Yo voy a poderme mirar a Cristo, porque Cristo está en este lugar y está con mi vida y a su nombre. La gloria de Dios está aquí. Decirle a tu hermano: la gloria de Dios está con nosotros. Póngase de pie en esta mañana. Y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. ¿Y sabe qué? En un momento dice la palabra que murió. Y es su nombre. La palabra dice que durmió. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que sirven a Cristo nunca mueren. Y es su nombre. Decirle que está a tu lado: los que sirven a Cristo nunca mueren. ¿Sabe por qué? La palabra dice que nada te puede separar del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principado. Si usted le sirve a Dios, cuando usted deje esta tierra, va a mirar a los cielos y va a saber de que está Dios ahí cuando esté esperándole, adorando para toda la eternidad. Y eso es el mejor regalo que usted puede tener en este tiempo. Esa es la esperanza que usted tiene, de que Dios está ahí y de que los cielos se quieren abrir para usted, para que usted mire, y que cuando usted sepa que llegó el día y el momento, su espíritu va a ir con el Señor y le va a alabar y adorar por la eternidad y a su nombre. Yo quiero invitarlo a que levante sus manos, a que cierre sus ojos. Vamos a adorar al Señor, amén, en este momento. El Espíritu de Dios se quiere manifestar con poder. El Espíritu de Dios quiere hacer milagros, quiere prodigios. El Espíritu de Dios quiere apartar obreros en este tiempo. Los músicos, por favor, hermano. El Espíritu de Dios quiere apartar obreros. El Espíritu de Dios quiere hacer un milagro. Y este es el tiempo, este es el momento.